Si hay una distinción que a pesar de una carrera ya brillante, Juan Soto persigue con una intensidad que arde en lo más profundo de su ser, esa es el codiciado premio al jugador más valioso. No es un simple trofeo lo que se le resiste, sino la cúspide individual, la validación definitiva de su dominio sobre el diamante. Y aunque la temporada pasada, su primera vistiendo la icónica franela de los New York Mets, fue una exhibición deslumbrante que redefinió los límites de su propio juego, culminando con un récord personal de 43 cuadrangulares y el descubrimiento de una nueva faceta al robar 38 bases con éxito, la recompensa máxima aún se mantuvo elusiva. Aquel año, en la votación para el MVP de la Liga Nacional, Soto solo pudo asegurarse el tercer puesto, observando cómo Kyle Schwarber y el eventual ganador, el fenómeno Shohei Ohtani, lo superaban en la carrera. La realidad es que la oportunidad más cercana para que el prodigio de 27 años se alzara con el MVP había sido en la temporada 2021, cuando aún defendía los colores de los Washington Nationals. En aquella ocasión, el premio se le escapó por un estrecho margen ante la formidable campaña de Bryce Harper, dejando una cicatriz de ambición aún más profunda. Pero el panorama ha cambiado drásticamente. Ahora, con Ohtani consolidado como un obstáculo imponente y claro en la pugna por el MVP, y con ambos gigantes del béisbol destinados a competir en la Liga Nacional por el resto de sus gloriosas carreras, Soto no ha dudado en enviar un mensaje inequívoco a su formidable rival. Una declaración de intenciones que resuena con la confianza de un gladiador a punto de entrar en la arena. Yo también voy a estar ahí cada año, afirmó Soto en una entrevista exclusiva con Anthony DiComa de MLB.com, su voz resonando con una mezcla de respeto y desafío. Así que más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque yo voy en camino. Esta es la Guerra Fría del béisbol moderno, un duelo de titanes que apenas comienza a perfilarse en el horizonte. Desde su explosivo debut en las Grandes Ligas en 2018 con los Los Angeles Angels, Shohei Ohtani no ha sido simplemente un jugador, sino una leyenda viviente que ha reescrito los libros de historia del béisbol. Ha acumulado una asombrosa colección de 4 premios MVP en 2021 y de 2023 a 2025, consolidando un legado sin precedentes. Y si bien en la temporada 2024, su primera con Los Angeles Dodgers, se desempeñó principalmente como bateador designado, Ohtani logró la hazaña de convertirse en el primer jugador en la historia de la MLB en registrar una temporada 50-50, un prodigio que según muchos jamás será replicado. Su sombra es gigantesca, su rendimiento estratosférico. Así, cuando Soto se prepara para su segunda campaña con los Mets, con la memoria de una excelsa temporada 2025 en Flushing aún fresca, DiComo le planteó la inevitable pregunta: ¿qué podría hacer la estrella 6 veces All-Star para seguir brillando aún más intensamente en 2026 y más allá, para competir verdaderamente con un fenómeno como Ohtani? La respuesta de Soto fue una ventana a la mente de un competidor nato, un atleta que se niega a conformarse con la grandeza, aspirando a la inmortalidad. «Siento que lo estoy haciendo en todos los aspectos», respondió Soto con una determinación palpable. «Todo el mundo conoce los boletos y todo lo demás, pero intento seguir mostrando poder. Intento subir un poco el promedio». Cuando ves las temporadas que han tenido jugadores en el pasado, te dices a ti mismo que tienes que alcanzar ese nivel para ser uno de los más grandes. Eso es lo que intentamos hacer cada año. No es solo una mejora incremental lo que busca, sino una transformación integral, una evolución constante hacia la perfección en cada faceta de su juego. Su visión no se limita a un año, sino a una carrera forjada en la búsqueda incesante de la excelencia, comparándose no solo con sus contemporáneos, sino con los fantasmas gloriosos del pasado.
Si Soto anhela mantenerse en la conversación del MVP año tras año, me explicó a DiComo, debe emular la consistencia estadística y el dominio absoluto que figuras como Albert Pujols, Alex Rodríguez o Barry Bonds exhibieron en la cúspide de sus carreras. Y por supuesto, también menciona a su excompañero, Aaron Judge, y al ineludible Shohei Ohtani. Estos son los referentes, los estándares que definen la excelencia en el béisbol, y Soto está listo para medirse contra ellos, no solo en estadísticas, sino en la forja de un legado. Él es realmente bueno, reconoció Soto sobre Ohtani, sin una pizca de envidia, sino con un profundo respeto por el talento puro. Simplemente tengo que ganarle. Claro, no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de ganarle. Es una declaración audaz, una promesa susurrada con la fuerza de un juramento, que establece el tono para la que podría ser una de las rivalidades más electrizantes en la historia reciente del deporte. Con expectativas colosales puestas sobre sus hombros este año, a Soto también se le preguntó sobre el significado personal que el premio MVP tendría para él. Es más que un galardón, es una aspiración profundamente arraigada, un lazo con su herencia. Él aspira a ser el próximo jugador de origen dominicano en levantar el trofeo de MVP en la Liga Nacional, siguiendo los pasos de leyendas como Albert Pujols, quien lo logró con los St. Louis Cardinals en 2009. Su búsqueda del MVP no es solo una gesta individual, sino un eco del orgullo nacional, un intento de grabar su nombre en la inmortalidad del béisbol, resonando con la rica historia de talento dominicano en las grandes ligas. La temporada está a punto de comenzar, y el telón se alza para lo que promete ser un capítulo inolvidable en la leyenda de Juan Soto. El telón se alzó, y Juan Soto, con la camiseta de los New York Mets, no solo jugó, sino que escribió un capítulo vibrante de su propia historia. La temporada 2025, su primera completa en Flushing, fue una sinfonía de poder y agilidad que deslumbró a los neoyorquinos y al mundo del béisbol. Bateó un récord personal de 43 jonrones, desatando una fuerza que pocos habían imaginado en su arsenal. Pero más allá de la fuerza bruta, Soto destapó una nueva faceta, una dimensión atlética que transformó su juego. Logró 38 bases robadas, una cifra que lo catapultó a un terreno híbrido, un bateador de poder con la velocidad de un corredor élite. Sin embargo, a pesar de estas hazañas que redefinían su propia grandeza, el premio más codiciado, el de jugador más valioso de la Liga Nacional, se le escapó. Se ubicó tercero en la votación, superado por la explosiva ofensiva de Kyle Schwarber y, una vez más, por la sombra ineludible de Shohei Ohtani, quien para muchos ya no solo jugaba béisbol, sino que lo reescribía. El sabor de la derrota no era desconocido. En 2021, con los Washington Nationals, había rozado el MVP, solo para verlo ir a parar a las manos de Bryce Harper. Pero ahora, con Ohtani compartiendo liga, la contienda se había vuelto personal, una rivalidad que prometía trascender las estadísticas. La llegada de Ohtani a la Liga Nacional no fue una mera transferencia, fue un terremoto que reconfiguró el paisaje. Ohtani ya era una leyenda viva, un fenómeno inigualable con 4 premios MVP bajo el brazo. Incluso en 2024, principalmente como bateador designado para los Dodgers, había logrado una hazaña histórica e impensable. Una temporada de 50-50, 50 jonrones y 50 bases robadas. Un récord que, según los expertos, podría no repetirse jamás. Era el estándar, la cima, el desafío definitivo. Y Soto lo sabía. En una entrevista exclusiva con Anthony DiComo de MLB.com, la determinación de Soto brilló con una intensidad deslumbrante. Con la mirada fija, con la convicción de quien sabe lo que le espera, Soto lanzó un mensaje directo al gigante japonés, un presagio, una advertencia, una declaración de guerra deportiva. Yo también estaré ahí cada año. Así que es mejor que él siga haciendo lo que está haciendo, porque yo voy en camino.
no era una amenaza vacía, sino la promesa de un competidor nato, la convicción inquebrantable de que su destino era batallar en la cima, sin importar quién se interpusiera. Pero, ¿cómo se escala una montaña tan imponente? Dee, como perspicaz, le preguntó a la estrella de 6 All-Star qué podría hacer para seguir brillando en 2026 después de una temporada 2025 tan excepcional en Flushing. La respuesta de Soto fue una hoja de ruta, una manifestación de su compromiso con la mejora continua. «Siento que lo estoy haciendo en todos los aspectos», explicó, su voz resonando con una mezcla de humildad y confianza. Todo el mundo conoce los bases por bolas y todo eso, pero trato de seguir mostrando poder. Trato de subir el promedio un poco. Era una visión holística de su juego, un entendimiento de que la grandeza se forja no solo en los momentos espectaculares, sino en la perfección de cada detalle. Su inspiración no venía solo de la competencia actual, sino de la historia misma del béisbol. Cuando ves las temporadas que han tenido jugadores del pasado, continuó, refiriéndose a nombres legendarios como Albert Pujols, Alex Rodríguez, Barry Bonds, su ex compañero Aaron Judge y, por supuesto, el propio Shohei Ohtani, te dices a ti mismo que tienes que alcanzar ese nivel para ser uno de los más grandes. Eso es lo que intentamos hacer cada año. Era un camino hacia la inmortalidad, un sendero pavimentado con disciplina, ambición y la inquebrantable creencia en su propio potencial. La admiración de Soto por Ohtani era genuina, profunda, pero enmarcada en la feroz necesidad de superarlo. Él es realmente bueno, admitió Soto, con un respeto palpable en su voz. Pero el respeto se transformaba en la única meta posible. Solo tengo que ganarle. Seguro, no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de ganarle. Era la declaración de un guerrero que, aunque reconoce la fuerza de su adversario, nunca duda de su propia capacidad para la victoria. Las expectativas sobre Soto para la temporada siguiente eran gigantescas. La pregunta sobre el significado personal del MVP flotaba en el aire, y su respuesta reveló la profundidad de su ambición, la conexión con su herencia. Aspiraba a ser el primer jugador dominicano en ganar el MVP en ambas ligas, un hito que lo elevaría a la par de leyendas como Albert Pujols, quien había cimentado su propio legado de MVP con los St. Louis Cardinals. No era solo un trofeo, era un testamento a su dedicación, un legado para su nación, un grabado indeleble en la gran saga del béisbol. La travesía de Juan Soto no era ya una simple búsqueda de un galardón, sino una epopeya personal de autosuperación y afirmación. Había evolucionado, había transformado su juego, había desafiado al panteón de los dioses del béisbol con una convicción que resonaba en cada swing, cada robo, cada declaración. La temporada 2025, con sus glorias y su sabor agridulce, no fue un final, sino el crisol donde se forjó la verdadera esencia de su grandeza. Su mensaje a Ohtani no fue un simple comentario, sino la declaración de una rivalidad destinada a definir una era, un duelo de titanes que mantendría al mundo del béisbol al borde de sus asientos. Juan Soto ya no era solo una promesa, se había convertido en una fuerza imparable, un contendiente perpetuo, su nombre sinónimo de excelencia y una voluntad inquebrantable. El MVP, ahora, no era solo un premio que anhelaba, sino la consecuencia inevitable de un jugador que había encontrado su verdadero poder, que había abrazado su destino y que había declarado al mundo que su momento de gloria no solo estaba en camino, sino que ya había llegado. El béisbol esperaba, con expectación contenida, el próximo capítulo de la leyenda de Juan Soto, sabiendo que, con cada temporada que pasara, su nombre se grabaría más profundamente en el corazón de la historia del deporte.